Dios es su propio intérprete 640205 predicado el miércoles 5 de febrero de 1964 en el recinto ferial del condado de Kern en Bakersfield, California. 54 minutos, un Padre Celestial, una palabra tuya significaría más que cualquier cosa que un hombre pudiera hacer o decir, porque la gente espera verte. Y te damos gracias porque hay quienes esperan con ansias que algo suceda. Y cuando la gente anhela algo, lo profundo llama a lo profundo, debe haber algo profundo que responda a ese llamado. Y por eso estamos aquí esta noche, porque el corazón de estos ministros y del pueblo nos convocó para pedirte favores y bendiciones, creyendo que sanarás a los enfermos, salvarás a los perdidos y manifestarás tu palabra. Y oramos, Padre Celestial, que nos concedas esto mientras esperamos humildemente en ti, noche tras noche. Que haya un derramamiento del Espíritu Santo, y que cada persona sea ciega a todo lo que la rodea excepto a Dios. Que un clamor tan grande se extienda entre la gente, sedienta de Dios, hasta que haya un avivamiento en todo el país y cada iglesia se llene de pecadores, clamando a Dios por su misericordia, y por el Espíritu Santo sanando a los enfermos, haciendo andar a los cojos, resucitando a los muertos y concediendo estas cosas prometidas en tu palabra. Ven, Señor Jesús, y cumple tu promesa. Ven a nosotros esta noche. Creemos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tus promesas no pueden fallar. Tanto el cielo como la tierra fallarán, pero tu palabra no fallará. Que nuestro entendimiento se abra. Que el Espíritu Santo venga y prepare el terreno. Que nuestro entendimiento se abra al Espíritu y al poder de Dios esta noche, para que Él manifieste sus palabras prometidas a través de nosotros. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 2. Ahora, esta noche, quienes prestan atención al texto, abramos la Biblia al libro de 2 Pedro y comencemos con el versículo 15, solo para hablar sobre la escritura por unos momentos. Además, procuraré que, después de mi partida, tengáis siempre presentes estas cosas. Porque no seguimos fábulas artificiosas al daros a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Me encanta eso de testigos oculares. No es una fábula. Somos testigos de lo que estamos hablando. Porque recibió de Dios Padre honra y gloria, y le llegó una voz desde la excelente gloria: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a lo cual haréis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, pues la profecía no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora bien, voy a tomar esto como tema: Dios es su propio intérprete. 2 Pedro 1:15. Además, procuraré que después de mi partida, podáis tener siempre presente estas cosas. 2 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 2 Pedro 1:17. Porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando desde la excelente gloria le fue enviada una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 2 Pedro 1:18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vivimos en una época de confusión. Vivimos en una época en la que los hombres y las mujeres apenas saben qué hacer. Todo parece estar en crisis. Parece que hay tantas perspectivas diferentes.
Eso es obra de Satanás. Ahora, bien, Dios no puede juzgar a un pueblo con justicia, correctamente, a menos que exista un criterio con el que juzgarlos. Y la Biblia dice que juzgará a todos los hombres por Jesucristo, y Jesucristo es el Verbo. En San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. 4. Ahora, todo lo que somos hoy es la manifestación de sus atributos. En Dios. Primero, Él ni siquiera era Dios. Dios. Simplemente lo llamaríamos el Eterno. No era Dios, porque la palabra inglesa, Dios significa objeto de adoración y no había nada que lo adorara. Así que Él era el Eterno, la fuente principal de toda inteligencia. Y en esta fuente de toda inteligencia no había un átomo, molécula ni nada, luz en ninguna parte, estrella, luna, nada más. Dios, lo que conocemos como Dios, el gran espíritu que era eterno, nunca tuvo principio ni fin, Él estaba allí. Y en Él estaban los atributos. Sus atributos de ser Dios, luego sus atributos de ser Padre, atributos de ser Hijo, atributos de ser Salvador, atributos de ser Sanador. Todos estos atributos estaban en Él. Y ahora, lo que se ha desarrollado desde entonces son simplemente sus atributos manifestándose. 5. Lo que quiero decir es que los atributos eran sus pensamientos. Y una palabra es un pensamiento expresado. Y eso estaba en su pensamiento. Y cuando dijo, hágase, y así fue. Hágase, y así fue. Y ahora, recuerden, ustedes, los cristianos, eran sus pensamientos antes de que existiera el mundo. Y son la manifestación de su pensamiento. Incluso antes de que existiera el mundo, estaban en Cristo. Amén, en Dios en el principio. Eso los convierte, entonces, como ven, en sus súbditos. Y todo es Dios mismo, materializándose tangiblemente para poder ser tocado, visto, y otras más, y eso es Dios, todo. 6. Entonces la gente dice, la interpretación. Hablaba aquí hace poco en una reunión, y un hombre me dijo, hermano Branham, tiene una interpretación equivocada. No la interpreta correctamente. Ahora, oímos. Acuden a la iglesia metodista y dicen, los bautistas no interpretan correctamente. Los bautistas dicen, los pentecostales no. Los pentecostales dicen, los unitarios no. Los unitarios dicen, las asambleas no. Y cada uno dice que el otro no. Dios es su propio intérprete. No necesita que nadie interprete por él. Él interpreta por sí mismo. ¿Quién puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. 7. Ahora, Pedro hablando aquí, descubrimos que en el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz se manifestó, esa es la interpretación. Cuando Dios dijo algo y se manifestó, entonces esa es la interpretación de Dios. Que su palabra es correcta. Cuando dijo, sea la luz, eso estaba en su pensamiento antes de que existiera la luz. Cuando dijo, sea la luz brilló en los cielos. Esa es la interpretación. Nadie tiene que interpretar eso, porque Dios lo dijo y allí estaba. Cuando Dios habla y se manifiesta, esa es la interpretación de su palabra. ¿Por qué los hombres no pueden ver eso? ¿Por qué la gente no lo ve? Génesis 1, 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. 8. Cuando Dios hace una promesa, dice, en el principio, en Génesis, Él asignó su palabra a cada era, desde el principio hasta el fin. Y, a lo largo de estas eras, el mundo de la Iglesia ha mezclado todo esto con tradiciones, y otras más, y Dios siempre envía profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor llega al profeta. ¿Y cómo lo hace? Manifiesta la palabra de Dios. La manifestación de Dios, que indica si es correcta o incorrecta. Nadie tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Dios la prometió y así sucede. ¿De qué sirve decir algo más al respecto? ¿Quién es el pecador que intentaría decir, cuando Dios hizo una promesa y la cumple, que esa interpretación es incorrecta? Es Dios mismo interpretando. Él no necesita que nadie lo interprete. Se interpreta a sí mismo al manifestar lo que prometió que haría. Oh, si la Iglesia pudiera ver eso y las promesas asignadas para cada era.
En todas las demás eras, Dios ha entrado en escena. Incluso a lo largo de las 7 eras de la Iglesia, y ha manifestado todo lo que prometió hacer. Todo. No queda nada por hacer. Exactamente. Lo que dijo que haría, lo hizo. 9. Porque cuando Dios dijo, allá en Isaías, dijo, una virgen concebirá, y así fue. Ahora bien, ¿quién puede interpretar eso? Dios lo interpretó. Dijo, una virgen concebirá, y así fue. Ahora bien, ¿qué? No se puede decir nada al respecto, porque Dios dijo que lo haría y así fue. Pero la Iglesia estaba demasiado ciega para verlo. Tenían su propia idea. Era muy diferente de lo que esperaban. Pedro aquí se refería a lo que decía. Dios manifestó a Cristo por su palabra. Dijo, este es mi Hijo amado. Estos creyentes estaban allí. Y Cristo era la manifestación de Dios. Él siempre manifiesta a Cristo por su palabra, porque Cristo es la palabra. Él siempre se manifiesta. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Marcos 9, 7. Y hubo una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado. A él oíd. 10. Cuando dijo, en los días de Noé, Cristo estaba en Noé. ¿Lo creen? Noé dijo, va a llover. Lloverá, la tierra será destruida. Llovió. No necesitaba interpretación. Llovió porque Dios, en Noé, dijo, va a llover. Él era un profeta, y la evidencia era que lo que decía se cumplía. Así que no necesitan interpretarlo. Algunos podrían decir, este hombre no sabe de lo que habla. Pero Dios siempre había prometido, si hay entre ustedes un espiritual o un profeta, y lo que dice se cumple, entonces escúchenlo. Es cierto, porque es verdad. Debe estar de acuerdo con la palabra. Y Noé estaba de acuerdo con la palabra. Cuando profetizó que iba a llover, y llovió. No necesitaba interpretación, porque así fue. Isaías dijo, la Virgen concebirá, y así fue. Eso sí que fue terriblemente inusual. Pues, pasaron muchos siglos antes de que esta Virgen concibiera. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Jeremías 28, 9. El profeta que profetizare de paz, y cuando se cumpliere la palabra del profeta, entonces será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. 11. Era tan inusual hasta que un buen hombre llamado José, su esposo, siendo un hombre justo y no dispuesto a hacerla un ejemplo público, un buen hombre en aquellos días, ¿cómo debió ser la situación de José cuando estaba comprometido, desposado con María? Ella estaba desposada. En aquellos tiempos, romper eso equivalía a cometer adulterio. Y, por supuesto, a José le parecía que María intentaba usarlo como un obstáculo, o convertirlo en un escudo para su mal, porque allí se encontraba siendo madre, no estando casada, solo comprometida. Un engaño como ese, sería lapidado. Tenía que serlo, según la ley. Y José, su esposo, era un hombre justo, un hombre muy justo. Creía en Dios. Y cuando ella lo miraba con esos hermosos y tiernos ojos grandes y decía, José, el arcángel Gabriel me visitó y me dijo que iba a concebir sin conocer varón. Ahora bien, si José hubiera repasado las escrituras, el profeta dijo que lo haría. Era solo Dios interpretando su propia palabra. Pero era demasiado inusual. Mateo 1, 19. Pero José su marido, como era justo, y no queriendo infamarla, quiso dejarla encubiertamente. 12. Eso es lo que pasa en cualquier época. La palabra de Dios es ajena a la gente. Es demasiado inusual. Dios siempre hace lo inusual. Es inusual donde quiera que Dios esté. Va en contra de la sistemática del mundo, porque tienen las cosas como creen que deberían ser. Pero Dios interviene y hace lo inusual. ¿Cómo pudo esta virgen concebir? Él fue honesto. Consultó a Dios al respecto. Y entonces Dios le habló en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dios la ha cubierto con su sombra. Esto es lo que lo ha hecho. Mateo 1, 20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es.
¿Se fijaron alguna vez en cómo Dios trató con José allí? De forma secundaria, a través de un sueño. Sabemos que hay sueños. Creemos en ellos. Yo creo en ellos. Dios siempre ha tratado con la gente en sueños. Pero los sueños son secundarios. Pueden ser correctos o incorrectos a menos que se interpreten. Pero él no necesitaba interpretación. Era Dios mismo hablándole directamente a José, porque no había un profeta en la tierra en aquellos días que interpretara. No había habido un profeta en 400 años. Así que la segunda mejor opción, que Dios se preocupara por el bienestar de su propio hijo, fue hablarle a José a través de un sueño y sin interpretación. Le dijo: la mujer tiene razón. Lo santo que ha sido concebido en ella es el Hijo de Dios. No necesitaba interpretación. Dios interpreta a los corazones honestos y sinceros. Si los hombres y mujeres que ven lo misterioso son honestos, sinceros y están dispuestos a creer, Dios tiene una manera de interpretarlo. Primero, averigüen si es una promesa. Si José hubiera regresado, se hubiera alejado de las tradiciones y hubiera recurrido a la Biblia, y hubiera descubierto que Isaías dijo que lo haría. Y lo que se habló, su nacimiento y todo lo relacionado con él, fue anunciado por las Escrituras, por los santos profetas, como dijo Pedro. Y nadie tiene derecho a interpretarlo de forma privada. Es exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Él era la manifestación de la palabra de Dios prometida para ese día. Dios lo dijo, así que ahí estaba. Eso lo resolvió. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 15. Jesús dijo: cuando estuvo en la tierra, cuando no podían entender su ministerio, era demasiado grande, demasiado fenomenal. No podían. Fenomenal, mejor dicho. No podían entenderlo. Él dijo: escudriñen las Escrituras. Espero no estar ensordeciendo al hablar de esto. Escudriñen las Escrituras, porque en ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que les dicen quién soy yo. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 16. Miren, Dios asignó la palabra. Ese día sería la manifestación de Dios, Emmanuel, con nosotros. Se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en David. Dios estaba en Moisés. Ese es Dios de principio a fin, manifestándose para aquella era. Pero en esta era, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será Dios con nosotros. Por eso lo crucificaron. Por hacerse Dios, y también por quebrantar el sábado. Él era Dios sobre el sábado, y era Dios. Y no era un hombre común ni un profeta común, aunque era un hombre común y un profeta, sino el Dios profeta. Y era el cumplimiento de la palabra, exactamente lo que Dios dijo que haría. Dijo: ¿quién de ustedes puede condenarme por pecado? Escudriñen las Escrituras. En ellas creen tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sus tradiciones vivían en el resplandor de otra época. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 17. Como predicaba hace unas semanas, viviendo bajo un resplandor. Un resplandor es un espejismo, el sol reflejándose a sí mismo, y es falso. Y cualquier resplandor de otra época es un reflejo falso. La gente siempre camina bajo algo que sucedió hace años. Los luteranos caminan bajo un resplandor luterano. La luz del sol de Lutero fue excelente en su época. Wesley fue bueno en su época. Los pentecostales fueron buenos en su época. Seguimos ascendiendo. Vivimos en otra época. Seguimos adelante. No podemos seguir mirando atrás. Cuando nos asentamos, creemos que lo tenemos todo resuelto, que dejamos atrás nuestras tradiciones.
Y eso estaba bien en aquel entonces, pero seguimos adelante. Escudriñen las escrituras y vean lo que se promete para hoy, entonces sabremos dónde estamos, entonces podremos saber dónde estamos parados. 18 Lutero. Si uno busca en las escrituras, en la era de Sardis, puede ver exactamente lo que se prometió. Observe qué clase de jinete salió. Observe lo que salió a su encuentro, exactamente. La astucia de los hombres y la reforma. Observe a Wesley, y otras más a medida que avanza hacia la era pentecostal, y a lo largo de esa era, observe cómo ha evolucionado. Observe las escrituras y vea dónde estamos. Por eso Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Vea dónde estamos. Creo que estamos en la venida del Hijo de Dios ahora mismo. Creo que estamos en la era de la hora exacta en que Él podría aparecer en cualquier momento. Creo que las escrituras declaran que estamos en las últimas horas de la historia de este mundo. Puedo ver cómo se están formando las cosas. Vea este concilio ecuménico guiando a todas las iglesias hacia él, hacia la marca de la bestia. Y vea el imperio romano y lo que está haciendo, y todo lo demás. Míralos unirse, apagar la luz, apagar el evangelio. Todos tendrán que pertenecer a él y andar en sus luces o no andarán en absoluto. Mira, estamos en el fin del mundo. No nos queda más que aferrarnos a Dios y creer en su palabra. La palabra siempre es correcta. Juan 5, 39 Escudriñad las escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 19 En la era de la iglesia de la Odisea, esa fue la única de todas, en que Cristo fue puesto fuera de la iglesia. Estaba afuera, llamando. ¿Qué ha sucedido? Este concilio ecuménico es lo que lo va a expulsar. La Biblia dijo que estaría afuera, y lo está. ¿Qué excluye? La palabra. Y Él es la palabra, siempre lo ha sido, y sigue siendo la palabra esta noche. Él es la palabra. La Biblia dice, la palabra es más cortante, más poderosa que una espada de dos filos. Hebreos, capítulo 4, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra lo era. Deberían haber sabido quién era cuando Jesús dijo eso en aquel día. Hebreos 4, 12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Apocalipsis 3, 20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. 20 Observen lo que hizo. Un día, estaba allí, al comienzo de su ministerio. Un hombre se le acercó llamado Simón, Simón Pedro. Y cuando Pedro lo vio, Jesús le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Debería haber sabido que Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo, y a él debes escuchar. Y allí estaba un hombre que nunca lo había visto, y le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. En ese momento supo que eso ya no podía ser. No habían tenido un profeta en siglos, y aquí estaba un hombre que le decía quién era. Con razón pudo aceptarlo. Deuteronomio 18, 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, Juan 1, 42 Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas. ¿Qué significa? Piedra. 21 En aquel tiempo, Felipe fue y encontró a Natanael debajo de un árbol, y lo trajo de vuelta a Jesús. Jesús dijo, miren a un israelita en quien no hay engaño. Él le preguntó, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Sabía qué era eso? No necesitaba interpretación. Jehová lo había dicho. Juan 1, 47 Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1, 48 Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1, 49 Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 22 Allí estaban los que no lo creían. Decían, este hombre es Belcebú. ¿Tiene algún truco? ¿Es adivino o algo así? Jesús los miró y dijo, si dicen eso contra el Hijo del Hombre, se les perdonará. Pero cuando el Espíritu Santo venga a hacer lo mismo, si dicen eso, no se les perdonará jamás, ni en este mundo ni en el venidero. Estaba profetizando de nuestro día, el día que debemos ver.
Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden, Jesucristo estuvo en Moisés. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: Tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Marcos 3, 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que blasfemen. Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: Por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 23. Era Jesucristo quien estaba en David. Cuando David, hijo de David, subió al monte, un rey rechazado, y lloró por Jerusalén, eso no era más que Cristo en él. Unos 800 años después, el hijo de David se sentó sobre el monte de los olivos, miró hacia Jerusalén y lloró, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise rodearte como una gallina a sus polluelos, pero no quisiste. Cuando José estaba en prisión, ese era Jesús. Cuando fue vendido por casi 30 piezas de plata, ese era Jesús. Cuando fue nombrado hombre de Potifar, ese era Jesús. Cuando se sentó a la diestra del faraón. Y cuando se fue, todos. El sonido de la trompeta, y todos tuvieron que doblar la rodilla, ese era Jesús. Nadie podía llegar al faraón solo por medio de José. Nadie puede llegar a través de Dios solo por medio de Jesús. Era Jesús, la palabra profetizada cumpliéndose, hablada en sombras y tipos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo lo mismo que los profetas. Por eso sabían que era la manifestación de la palabra de Dios. No necesitaba interpretación. Al ver esto, Natanael se postró y dijo: Tú eres el rey de Israel, el Hijo de Dios, el rey de Israel. Sabemos que ningún hombre podría hacer esto. 2 Samuel 15, 30. Y subió David la cuesta del monte de los olivos, y subía llorando, pues tenía la cabeza cubierta, y los pies descalzos. Y todo el pueblo que con él estaba, cada uno se cubrió la cabeza, y subieron llorando. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Juan 1, 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 24. Nicodemo vino de noche y les dijo lo mismo a los fariseos. Pero, verán, estaban tan absortos en su concilio ecuménico que no podían aceptarlo. Él expresó lo que decían. Dijo: Rabí, nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Su concilio. Sabemos que eres un maestro que viene de Dios, porque nadie podría hacer estas cosas si Dios no estuviera con él. Lo reconocieron, sabían que era, pero estaban tan absortos en ello. Y Dios, en los últimos 40 años, ha sacudido a esta nación con el bautismo del Espíritu Santo, y hombres y mujeres siguen fuera de él porque están absortos en lo mismo, viviendo bajo la luz de otro día. ¿Qué pasa? Todos quieren ser metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos o algo así. Es una luz. Juan 3, 2. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Vivían bajo la luz de los días de Moisés. ¿Qué dijo? Dijeron: somos discípulos de Moisés. Dijo: si hubieran conocido a Moisés, me conocerían a mí. Moisés escribió sobre mí. Si hubieran conocido a Lutero, conocerían esta era. Si hubieran conocido a los metodistas, conocerían esta era. Porque Cristo escribió sobre esta era. Las palabras que se están cumpliendo tienen que cumplirse en esta era. No se necesita que alguien las interprete. Dios hace su propia interpretación.
Dios se interpreta a sí mismo, porque es el único que puede interpretarlas. Las promesas de Dios siempre confirman lo que dijo, y esa es la interpretación. Juan 5:46 Porque si hubierais creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 9:28 Entonces le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. 26 Ahora bien, Jesús, para ahorrar tiempo, dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Lo dijo? Exactamente. No necesita interpretación. Cuando alguien hace esa obra, ese es Dios. Sin duda. También dijo allí: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo eso. ¿Lo dijo? Sin duda, lo dijo. No necesita interpretación. Dicen: bueno, ¿eso significaba? Significaba exactamente lo que dijo. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué hay de los días de Lot? Retrocedamos un momento para ver qué estaban haciendo. Lucas 17:28 Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17:30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 27 Había tres clases de personas en los días de Lot: creyentes, falsos creyentes e incrédulos. En todas las multitudes, es lo mismo. Descubrimos que los sodomitas eran los incrédulos. Lot era el falso creyente. Abraham era el creyente. A él se le confirmó el pacto. Él era quien esperaba un hijo prometido. Él era quien lo esperaba. Amén. No digo amén yo mismo. Amén significa así sea. Y así es. Abraham no estaba en Sodoma. Abraham salió de Sodoma. Él es un tipo de la iglesia espiritual actual. 28 Lot es un símbolo de la iglesia denominacional de Sodoma. Fíjense. La Biblia dice que los pecados de Sodoma atormentaban su alma justa a diario. ¿Por qué no tuvo el valor de oponerse a ello? Hay muchos hombres buenos sentados en una iglesia hoy, mirando hacia afuera y viendo mujeres en pantalones cortos y hombres haciendo estas cosas, y sus miembros yendo a jugar golf los domingos, a picnics, a nadar y demás, en lugar de ir a la iglesia. Sentados en casa el miércoles por la noche, viendo la televisión, en lugar de ir a la iglesia. Tienen ganas de decir algo al respecto, pero la junta los echaría. ¿Qué pasa? Es Lot otra vez, mirando por la ventana y viendo el pecado, y temeroso de llamarlo pecado. 2 Pedro 2:8. Porque aquel justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 29 Abraham no estaba en su caos. Estaba fuera de él. Era un tipo de la iglesia espiritual. Ahora observen lo que sucedió justo en el tiempo del fin, justo antes de que cayera el fuego. Y esos eran gentiles. Esto presagió el fuego que caerá sobre el mundo gentil hoy, cuando los reinos serán desmembrados y quemados. Los cielos arderán, dice el Señor, y arderán con un calor abrasador. Eso fue solo una sombra. Ahora imaginémoslos. Aquí está Abraham ya fuera, no en Sodoma. Estaba fuera de Sodoma. Lot todavía estaba en Sodoma. Curiosamente, esa mañana calurosa, alrededor de las 11, vio venir a tres hombres comunes, caminando por el camino, el sendero. Abraham estaba sentado bajo el roble, descansando. Había salido, probablemente con los rebaños esa mañana, y regresó casi al mediodía. Y vio venir a tres hombres. Y había algo en esos hombres que le sonó a alarma. Dios mío. Génesis 18:1 Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:2 Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, corrió de la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra. 2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 30 Siempre hay algo en Dios. Cuando se presenta entre la gente, les resuena. Lo saben. Algo les dice que hay una vindicación ahí. Abraham corrió rápidamente y dijo: Señor mío, ven y déjame traer un poco de agua, traerla, lavarte los pies y darte un bocado de pan, y luego puedes irte. Así que se desvió.
Corrió entre el rebaño, tomó un ternero y lo mató, y le pidió a un sirviente que lo preparara. Entró en la tienda, abajo, y le pidió a Sara que amasara harina, preparara algo, o algo de harina, pan y preparara las tortas en el hogar. Las sacó y las sirvió. Mientras estaba sentado allí, comiendo, empezaron a notar. Este hombre seguía mirando hacia Sodoma. Y dijo, Génesis 18, 3, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te alejes de tu siervo. Génesis 18, 4, os ruego que traigáis un poco de agua, y lavad vuestros pies, y reclinad debajo de este árbol. Génesis 18, 5, y traeré un bocado de pan para confortar vuestros corazones. Después podréis seguir adelante, pues por eso habéis venido a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Génesis 18, 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, prepara pronto 3 medidas de flor de harina, y amásala, y haz tortas sobre el brasero. Génesis 18, 7. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, el cual se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, 8. Y tomó mantequilla y leche, y el becerro que había aderezado, y lo puso delante de ellos. Y estuvo junto a ellos debajo del árbol, y comieron. Génesis 18, 16. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. 31. Dos de ellos, recuerdan, fueron a Sodoma. 2 fueron a Sodoma. Por favor, no se pierdan esto. Me refiero a lo que dijo Jesús. 2 de ellos fueron a Sodoma para sacar a Lot y lo que estaba listo para ser sacado allí. Y los 2 que fueron allí, fueron a predicar. Y uno se quedó con Abraham. Observen la señal que hizo. Recibieron una señal allí, había. Los sodomitas quedaron ciegos. Predicar el evangelio siempre ciega al incrédulo. Y observen lo que lo hizo. Génesis 18, 22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 32. Ahora, hay uno parado aquí atrás e hizo la señal delante de Abraham. ¿Se han dado cuenta, historiador, siguiendo las escrituras, siguiendo la historia? Nunca en la historia de la Iglesia ha habido un hombre que haya ido a las iglesias nominales del mundo, a las denominaciones. Nunca antes ha habido un hombre cuyo nombre termine como Abraham, Jamón. Pero hoy tienen a uno, Graham. Así es. Ha ido allí, retándolos. Está haciendo un trabajo maravilloso. Graham, Billy Graham, siervo de Dios entre las denominaciones, políticos, etc., dándole duro. El otro día, cuando querían que se postulara a la presidencia, lo rechazó rotundamente. Dios lo bendiga por ello. Con esas compañías de whisky, nunca habría llegado a la primera base. Habrían gastado miles de millones de dólares, porque de todos modos las habría eliminado, con esas compañías de cigarrillos y cosas así. Mira, él está ahí como mensajero de Dios para los sodomitas. Exactamente. 33. Pero recuerden, hubo uno que se quedó allá arriba con Abraham, otro hombre, no esos 2 que bajaron como los evangelistas modernos a predicar. Fíjense, hubo uno que se quedó allá arriba. 2 bajaron por allá, y uno se quedó aquí con Abraham. Y el que se quedó con Abraham le dio una señal. Fíjense, su nombre había sido Abraham y su esposa Sarai, apenas un par de días antes. Dios se le había aparecido y le había dicho, te cambio el nombre de Abraham a Abraham. Miren, Graham tiene 6 letras, hombre. Pero Abraham tiene 7 letras. Jamón, terminando en jamón. Ahora, aquí arriba en la iglesia espiritual, había uno allí arriba para Abraham, y noten lo que dijo. Dijo, Abraham, no Abraham. Abraham, ¿dónde está tu esposa? No Sarai. ¿Dónde está tu esposa Sara? Fíjense en lo que dijo, está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, te visitaré. Voy a visitarte. Fíjense en ese pronombre personal, el único, según la promesa que él había hecho. Ese era Dios. Dijo, te visitaré. Y Sara, de una manera que todos entenderíamos, se rió disimuladamente, para sí misma, y dijo, yo, una anciana, de 100 años, mi señor, que era Abraham, viejo también, ya pasado el tiempo de la juventud. Dijo, ya no podemos tener placeres como esos. Yo soy vieja y él es viejo. Y dijo, no podemos tener eso. Y dijo, esto no puede ser. Y el hombre, Dios encarnado, dijo, ¿por qué se rió Sara y dudó, diciendo estas cosas en la tienda, a espaldas? Génesis 17, 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.
Génesis 17:15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. Génesis 18:9. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí, en la tienda. Génesis 18:10. Y él dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Génesis 18:12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Génesis 18:22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. 34. Miren, ese es el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. Él miró a la audiencia y percibió sus pensamientos. Le dijo a Pedro quién era y cómo se llamaba su padre. Se lo dijo a Natanael. Se lo dijo a la mujer junto al pozo, cuando le dijo: ve a buscarme algo de beber, o tráeme algo de beber. Ella dijo: Señor, no es costumbre que hables con ustedes los judíos hablan con samaritanos. No nos tratamos entre nosotros. Él dijo: pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías algo de beber. La conversación continuó. Él dijo: ve a buscar a tu esposo y ven aquí. Ella dijo: no tengo esposo. Él dijo: bien has dicho, porque has tenido 5. Ella dijo: Señor. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 4:7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Juan 4:9. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Juan 4:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4:17. La mujer respondió y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. 35. Miren la diferencia entre eso y ellos, y esos sacerdotes de aquel tiempo, ese concilio que vivía bajo la luz de otro tiempo. Decían: este es el diablo. Tenían que responderle a su congregación, porque así lo requería. Pero ¿qué hizo esta pobre mujercita, esa simiente predestinada que yacía en su corazón? Estaba harta de todo eso, se había prostituido en las calles. Pero al ver eso, dijo: Señor, percibo que usted es un profeta. No hemos tenido uno en 400 años, y se nos dice que cuando venga el Mesías, eso es lo que hará. ¡Ay, Dios mío! Esa simiente que yacía allí cobró vida. ¿Por qué? No necesitaba interpretación. Mateo 12:24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Marcos 3:22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. 36. Jesús dijo: yo soy el que te habla. Eso no necesitaba interpretación. Él había hecho el milagro y había testificado que era el Mesías. Amén, y había dado testimonio exactamente de lo que Dios había prometido. El Señor tu Dios levantará un profeta como yo, dijo Moisés. ¿Qué era? Una vindicación de la Escritura. Ella corrió a la ciudad y dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el mismo Cristo? ¿No es él? Él me ha dicho lo que he hecho. 37. Ahora, fíjense, Jesús, era él allí arriba, en ese hombre que, de espaldas a la tienda, contaba lo que Sara pensaba dentro. La palabra de Dios dice, en Hebreos, capítulo 4, que, él dice esto: la palabra de Dios es más poderosa y cortante que una espada de 2 filos. Corta hasta la médula de los huesos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra.
Y cada vez que un profeta venía, venía con la palabra, y era la palabra para esa época. ¿Y qué hacía? Un profetizador que discernía los pensamientos del corazón. Lo hizo en Jesucristo porque Él era la plenitud de la palabra. 38 Y Jesús dijo: como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios vendría a la tierra en forma de seres humanos, Dios manifestado en carne humana. Amén. Y haría lo mismo que Dios hizo en carne humana en Sodoma. Recuerden, esperaban al Hijo prometido. Y, justo después, llegó el Hijo prometido. Esa fue la última señal que Sodoma y el grupo de Abraham vieron antes de que llegara el Hijo prometido. ¿Se dieron cuenta? Y ahora la iglesia espiritual ha llegado a esa hora. Alguien dijo: hermano Branham, ¿dijo usted que era Dios? La Biblia dice: era Dios. No necesita interpretación. Él es Elohim. Así lo llamó Abraham. Cualquier lector de la Biblia lo sabe. Elohim, el Todopoderoso. Él fue el primero, el último, el principio, el fin. Elohim. Abraham lo llamó Elohim. Dios. En hebreo, en mayúsculas, Elohim. Igual que en el principio, Dios, Elohim. Él era Elohim manifestado en carne humana, vistiendo ropas humanas, comiendo comida humana. Amén. Una señal de que en los últimos días Dios aparecerá de nuevo entre su pueblo en carne humana. Amén. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén. Eso no necesita interpretación. Necesita manifestación, eso es lo que necesita. Amén. ¿Lo creen? Inclinemos nuestros rostros. 39 Padre Celestial, esta noche te damos tu promesa de que dijiste estas cosas. Las prometiste. Nadie puede hacer que tu palabra viva sino tú. Dijiste: sea la luz, y la luz se hizo. Nadie tiene que interpretarla. Se manifestó. Como citamos al profeta Isaías: una virgen concebirá, y ella lo hizo. No necesita ninguna manifestación, ella lo hizo. Eso fue lo que sucedió. Dijiste que cuando él viniera, nacería en Belén, de Belén, Judea. ¿No eres tú el más pequeño entre todos los príncipes de Judá, de Israel? Pero de ti saldrá el gobernante de mi pueblo. Lo que haría, lo que clamaría en la cruz, cómo sería condenado, traspasado sus pies y sus manos. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos sanados. 40 Como dijo David: no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y al tercer día, antes de que transcurrieran las 72 horas para corromper su cuerpo, la palabra de Dios dijo: resucitará. Dijeron que habían robado su cuerpo. Todavía lo creen. Pero nosotros creemos, Señor, en tu palabra. Se manifestó. Jesucristo resucitó y dijo: yo, he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Creemos que estás aquí esta noche. Creemos que eres tan Jesucristo esta noche, aquí, como siempre lo fuiste. Y solo buscas ojos, brazos, piernas, boca, almas, cuerpos, que puedas usar para manifestarte. Dios, santifícanos esta noche, para que podamos ver a Jesucristo vivo entre nosotros. Que venga. Entonces sucederá, como el hambre de aquellos griegos que vinieron ese día y dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Y lo vieron. Qué emoción debió haber sentido al contemplarlo. Dios, eres el mismo hoy. Y prometiste que si teníamos hambre, te veríamos. Un poquito, y el mundo no me verá, el incrédulo. Pero me veréis, porque estaré con vosotros, en vosotros, hasta el fin del mundo. Sabemos que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, la palabra ha sido dicha, está escrita. Hágase ahora, para la gloria de Dios, para demostrar que Él cumple su palabra. Amén. Que Dios te bendiga. 41 Voy a llamar a la línea de oración. Creo que Billy dijo que repartía tarjetas de oración, del 1 al 100, o algo así. No está aquí ahora mismo. ¿Cuál es la tarjeta de oración número? Tengamos a, número 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente comiencen a ponerse de pie así. A, número 1, número 2, número 3, número 4. 4, no lo vi ponerse de pie. Tarjeta de oración número 4. 1, 2, 3. Oración. Tal vez no puedan levantarse. Si no pueden, que alguien mire la tarjeta de su vecino, puede que tenga una tarjeta y no pueda levantarse. Rápido ahora. Ahí está, 4. 5, tarjeta de oración número 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simplemente comiencen a venir aquí ahora mientras llaman sus números. Número 1, 2, 3, salgan por aquí. Estampa número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tomen sus lugares. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿No hay nadie que no pueda? 42. Veo a un joven en silla de ruedas allá atrás. Si te llaman, hijo, y si no puedes. Bueno, solo toma tu mano, nos encargaremos de que llegues. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y, sin embargo, están enfermos? Veamos sus manos, donde sea. Aquí mismo, así es, levanten las manos. ¿Creen? Mientras las reúnen, ¿creen esto? ¿Que Él es el mismo ayer y por los siglos? ¿Cuántos? Observen a estos ministros. ¿No dice la Escritura hoy, hermanos, que Él es un sumo sacerdote que podía compadecerse de nuestras debilidades? ¿Es cierto? ¿Cuántos lo creen? Levanten la mano. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si la Biblia dice, Él es el mismo ayer y por los siglos, ¿cuántos lo creen? Entonces, ¿cómo actuaría hoy? Tendría que actuar como lo hizo ayer. ¿Es cierto? ¿Dónde está Él esta noche? Sentado a la diestra de la majestad, su cuerpo. El Espíritu Santo está aquí en el edificio para darlo a conocer. 43. Fíjense, miren. ¿Qué sucedió cuando alguien tocó su manto allá atrás, una mujer un día? No tenía una estampa, diríamos, pero tocó su manto. Y cuando tocó su manto, Jesús se giró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Pedro lo reprendió y dijo, Señor, eso no suena sensato. Todos intentan tocarte. ¿Por qué preguntas? ¿Quién me ha tocado? Él dijo, pero percibo que me debilité. ¿Cuántos saben eso? La virtud, que significa fuerza, lo abandonó. Me debilité, alguien me tocó con un toque diferente. Y se giró y miró a la audiencia hasta que encontró ese canal de fe. Todos lo abrazaban. Rabí, creemos en ti, y todo eso. Pero alguien realmente lo creyó. Y ella tocó su manto y creyó que estaba sana, porque dijo en su corazón, si pudiera hacerlo, eso sería lo que sucedería. 44. Se giró y miró a la audiencia hasta que la encontró, y le dijo que su flujo de sangre había cesado y que estaba sana. ¿Es cierto? Así lo hizo, entre la gente. Ahora bien, afirmo que él no está muerto, está tan vivo hoy como siempre. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, no importa qué clase de don tenga Dios aquí arriba, tiene que haber uno allá abajo también para responder a él. Fue a una ciudad, y la Biblia dice, había muchas cosas que no pudo hacer debido a la incredulidad de ellos. ¿Es cierto? Lo mismo hoy. Tienes que creerle. Simplemente tienes que creerle. Es la única manera de hacerlo. ¿Está lista la fila de oración? Ahora, todos en reverencia por unos 10 minutos. No sé si llegaré hasta allí, tengo como 25 o 30 de pie. Pero ahora, en la fila de oración, cada uno de ustedes que sabe que soy un desconocido para ustedes y que no sé nada de ustedes, levante la mano. Cada uno en la fila de oración. Ahora, los de la audiencia que saben que no sé nada de ustedes, levanten la mano. Ahora, esto es lo que intento decir, amigo, ahora, aquí está. Todos estos ministros aquí en la plataforma. Y Cristo hizo esta promesa. Está escrita. ¿Cuándo se cumpliría? En los últimos días, justo antes de la venida del Señor. ¿Es correcto? Se cumpliría entonces. 46. Ahora bien, esa es la palabra que se profetiza hoy. No la luz de Lutero, ni la luz de Wesley, ni siquiera la luz pentecostal. Hay una luz que se ve ahora. Lutero está bien, los metodistas están bien, los bautistas están bien, todos ellos, pentecostales, están bien. Hay de todo tipo aquí esta noche. No se trata de los individuos. Y sí. Nunca se le podría decir nada a un metodista sobre Lutero, porque él cree en la santificación y Lutero no. Nunca se le dice a un pentecostal que la santificación lo es todo, porque ha visto la restauración de los dones. No lo va a creer. No, tiene más que eso. Y esa es la última era de la iglesia que tuvimos, y la Biblia dice que no habrá más eras de la iglesia. Pero habrá una reunión del pueblo, y aquí estamos. Ahora, recuerden la última señal. ¿Estamos esperando un hijo prometido? Levanten la mano.
¿Creen que son la simiente de Abraham al estar en Cristo? Levanten la mano. Entonces, simiente de Abraham, reciba su señal. No está en Babilonia, no está en el mundo denominacional. Está aquí entre ustedes, los que no están en ese caos. Créanlo. 47. Aquí hay una mujer, una completa desconocida para mí, más o menos de mi misma edad. Nunca la había visto en mi vida. Si pudiera sanarla, lo haría, si estuviera enferma. No sé nada de ella. ¿La viste levantar la mano hace unos minutos? Nunca la había visto. Es solo una mujer parada allí. Hoy vinieron aquí y trajeron un montón de estampitas de oración, las mezclaron y se las dieron a la gente. Una tiene la número 1 aquí, y la número 10 allá atrás, la número 15, la número 7, la número... así. Todas están mezcladas, justo delante de ti, todos los días. Y cuando las llaman de todas partes. Y, ahora, ni siquiera tienes que tener una estampita de oración, solo siéntate ahí y cree. ¿Por qué no puedes? Pellízcate, esta noche, descubre la hora en la que vivimos. Ahora también está a punto de terminar, amigo. Ya está a punto de terminar. Ahora bien, si el Dios de Abraham levantó a Jesucristo de los muertos, y Jesús prometió que en los últimos días se harían las mismas señales que Abraham, que el ángel, que era Dios en carne humana, hizo antes de Abraham, justo antes de que llegara el Hijo prometido, Jesús dijo que lo mismo sucedería hoy. 48. Ahora, vemos las atómicas y las denominaciones, y todo eso, y el caos en el que están metidas. Vemos a Billy Graham allá abajo, y a Oral Roberts, y a toda esa gente allá afuera. El mensajero pentecostal y el mensajero denominacional allá abajo, vemos todo eso sucediendo, llevando a cabo la señal. Billy Graham, un teólogo a la perfección, en lo que la denominación cree. Oral Roberts, un sanador a la perfección, exactamente lo que los pentecostales. Pero miren, hay algo más prometido a la simiente de Abraham. Allí están entre esas denominaciones. Algo fuera de las denominaciones se supone que sucederá, reuniendo a la gente. Lo dejaremos para mañana por la noche. 49. Miren, no conozco a esa mujer. Le daré la espalda. Si el Señor Dios le dice algo a esa mujer, quizás sea algo doméstico, quizás algo financiero, quizás algo enfermo. No lo sé. Ella sabrá si es verdad o no. Si Él hace lo mismo esta noche que hizo entonces, ¿creerían en el Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días? ¿Cuántos creen que vivimos como en Sodoma, cuando todo el mundo ha caído en una condición sodómica? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que les he dicho esta noche es la verdad? Entonces, hijos y simiente de Abraham, crean en Dios. 50. Bueno, para que no se les ocurra que estoy tratando de decirle algo a la mujer, mirándola a la cara, o de entender todo sobre la telepatía o lo que quieran saber. Cualquiera que sepa de telepatía debería tener más sentido común. ¿Vieron alguna vez a un telépata predicando el Evangelio? ¿Vieron alguna vez a un espiritista predicando el Evangelio, haciendo señales y prodigios, proclamando a Jesucristo de la misma manera? No. Es la mente de la gente. Son ciegos. ¿Creen que pueden ser ciegos? La Biblia dijo que lo serían. ¿Es cierto? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No dijo Jesús, en Mateo 24, que los dos espíritus en los últimos días casi engañarían a los mismos elegidos, si fuera posible? Pero no es posible. Estaban en los pensamientos de Dios desde el principio, y son parte de Dios. 51. Ahora, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se sepa esta noche que digo la verdad sobre ti. Eres tú, Señor. Con humildad, permite que tus siervos puedan dejar de pensar en sus propios pensamientos, para que puedas usar nuestros cuerpos para tu gloria. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es un don? No es algo que tomas, cortas y revuelves. No. Es saber cómo apartarte del camino para que Dios te use. Un don es solo salirte, y luego Dios lo usa. La señora detrás de mí morirá enseguida si no sana. Otro hombre acaba de orar por ella. Tiene cáncer. El cáncer está en el pecho y también en los pulmones. Y recientemente oraron por ella, y está tratando de aceptar por fe que está sana. Eso es así, dice el Señor. ¿Es cierto, señora? La señora dice, sí, es cierto. Si lo es, saluda con la mano al público. El Dios de Abraham aún vive. Muy bien, cree en lo que crees y sanarás. Amén. ¿Crees? Di. Y el público.
53 Esta mujer sentada aquí con ella. Al final de la fila, la segunda dama justo ahí. Cuando me di la vuelta, vi algo alrededor de su brazo, que le subía la presión arterial. Tiene la presión alta. ¿Es cierto, señora? Levante la mano. Si cree, su presión bajará. El Dios de Abraham sigue presente. Es exactamente lo que era. La palabra de Dios para este día. ¿Cómo está? ¿Cree ahora? Ten fe en Dios. Parecía solo una niña. Dios conoce tu corazón, jovencita, yo no. ¿Crees que Dios puede revelarme lo que está mal? ¿Creerás en Él si yo lo hago? No es por ti, es por otra persona, es tu hermano. Y está muy grave y está en una ciudad al norte de aquí, Tulare. Y está en un hospital, tiene leucemia, y los médicos lo dan por muerto. No hay ninguna esperanza. Así es. ¿Crees? La señora, llorando, dice, sí. Muy bien. ¿Qué tienes en la mano? Tómalo y ponlo sobre él. Y no lo dudes. Cree. Amén. ¿Crees? Nunca he visto a esa señora en mi vida. Pero Dios sigue siendo Dios. Ahora, dime, ¿un ser humano puede hacer eso? No está en la naturaleza de un ser humano hacerlo. Es el Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días y se vindicaría, justo delante de la simiente de Abraham, como lo fue en los días de Sodoma. 55 Ahora bien, no conozco a la señora, somos desconocidos el uno para el otro, supongo que es la primera vez que nos vemos en la vida. ¿Creen que soy su siervo? ¿Creen que esta es la palabra? Y saben que sí, esta palabra sigue discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. ¿Es cierto? La palabra también es sanadora, si pueden creerla. ¿Lo creen? Usted también está envuelto en una sombra oscura. Es cáncer. ¿Y creen que Dios puede decirme dónde está ese cáncer? Está en el intestino grueso, dice el médico. ¿Creen ahora que sanarán? Vayan, y no duden en absoluto, y Dios los sanará. Amén. Creen todos. Justo lo que Él prometió hacer. Tengan fe en Dios, no duden. Somos desconocidos el uno para el otro. No los conozco. Si somos desconocidos, que lo sepan los presentes, nos tomamos de la mano. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. ¿Creen ustedes ahí afuera? ¿Creen que es Jesucristo? ¿Qué es? Es su palabra. Cuando estas personas la rechazan, no están rechazando a un hombre, están rechazando la palabra. Es la palabra que estaba afuera y no pudo volver a entrar. 56 Ahora, la señora es una desconocida para mí. Nunca la he visto en mi vida. Dios es un sanador. Puede que no sea para sanar, puede que sea para otra cosa, pero si Dios me explica cuál es tu problema, ¿me creerás? Lo primero por lo que necesitas oración es que tienes un oído malo. Uno de tus oídos, no puedes oír por él. Es cierto. Es cierto. Y luego tienes un hábito, y quieres deshacerte de ese hábito. Fumar cigarrillos. Ponte el dedo en tu oído bueno ahora, está bien, tu oído bueno. Está bien. Ahora cree en Dios y sigue tu camino, y no. Y tampoco fumarás más cigarrillos si crees. Ve, y que el Señor te bendiga. ¿Ya ves lo que pasó? ¿No es el real? No te conozco, somos desconocidos el uno para el otro. Nunca te he visto en mi vida, pero Dios te conoce. Si Dios puede decirme algo sobre ti, ¿creerás? ¿Creerá todo el público? ¿Alguien conoce a la mujer? ¿Alguien del público la conoce? Bien, ya saben si esto es cierto o no. Esto debería resolverlo. Esto debería decir la verdad. 57 Ahora pueden ver lo que ha sucedido en los últimos minutos. Es solo que, estoy tambaleándome. Es que todo se está volviendo ciego para mí. Es discernimiento. Es el Espíritu Santo. No soy yo. Es la palabra prometida para este día. Nunca ha sido así desde los días de los apóstoles, nunca lo ha sido. Pero ¿dónde se dijo? Justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los incrédulos no lo creen. No se espera que lo crean. Pero los creyentes lo creen. 58 Ahora, si el Espíritu Santo revela esto, ¿cuántos creerán con todo su corazón? ¿Levantarán la mano? Tienes algo de daño. Tuviste un accidente automovilístico, te soltaron algunas vértebras del cuello. También se te soltó un riñón. ¿Es cierto, no? ¿Crees? Estarás bien. Alabado sea el Señor. ¿Crees que Dios sana los problemas renales? Entonces sigue adelante y acepta tu sanidad. Ven, señora. Mira hacia aquí. ¿Crees que Dios sana los problemas del corazón?
Muy bien, sigue tu camino y cree, y tu corazón se pondrá bien. Ven aquí. ¿Crees que Dios puede sanar tu espalda, hacerte sentir bien? Adelante, créelo entonces. Solo cree en Dios, eso es todo lo que tienes que hacer. Ven, señora. ¿Crees que Dios sana los problemas estomacales? Ve, come tu cena, cree con todo tu corazón. 59. Ven. ¿Crees que Dios puede sanar la artritis? Entonces ve, cree y haz. Y Dios te sanará. Muy bien, ven. ¿Crees con todo tu corazón? ¿Crees? Artritis, otra vez. ¿Crees que Dios puede sanarte? Adelante, créelo, di. Gracias, Señor. ¿Cuántos creen? ¿Crees? Esta señora sentada aquí con un vestido rojo, levantando la mano aquí mismo, sufriendo de presión arterial alta. ¿Crees que Dios puede sanarte? ¿De verdad? Muy bien. Pon las manos sobre esa señora a tu lado y dile que su voz se va a curar. Amén. Ahí está. Amén. ¿Crees? Ten fe. 60. Aquí hay un hombre sentado con hemorragias. ¿Cree usted, señor, sentado aquí mismo? Sí, tiene una hemorragia. ¿Cree que sanará? La señora a su lado también tiene hemorragias y tiene problemas de espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿De verdad? Levante la mano y acéptelo. Créalo. Esta señora a su lado tiene problemas en las piernas y la cadera. ¿Cree usted que es correcto, señora? ¿Cree usted que sanará? Bueno, levante la mano y diga, lo acepto. Bien, la señora a su lado tiene una infección. ¿Cree usted que Dios sanará la infección, señorita de las gafas? Levante la mano y diga, lo acepto. Bien, créalo. 61. La señora a su lado tiene problemas renales. ¿Cree usted que Dios sanará su problema renal, señora? Muy bien, levante la mano y acéptelo. La niña a su lado tiene bocio. ¿Cree usted que Dios sanará su bocio? Levante la mano y acéptelo. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Entonces, pónganse de pie y acéptenlo. Levántense en la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo descienda sobre el edificio ahora y sane a cada persona en la divina presencia.